Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Carrich. Estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a las clases remotas de la Institución Educativa Augusto Carrich. Continuamos con el desarrollo de los temas correspondientes al mes de octubre. Comencemos. El tema del día de hoy es el siguiente: textos expositivos. Bien, recordamos entonces que anteriormente habíamos visto lo que son los tipos de textos y luego hemos ido analizando uno por uno o cada tipo de texto. Entonces ya hemos visto lo que son los textos descriptivos, hemos visto lo que son los textos argumentativos, hemos analizado sus características, su estructura, cuál es la intención comunicativa, ¿no? Cuál es su finalidad en todo caso de cada tipo de texto. Entonces hoy día vamos a tratar lo que son los textos expositivos. Para ello, observemos el siguiente ejemplo. Aquí podemos observar un texto expositivo. Entonces, al igual que el texto argumentativo, nos presenta un título y un conjunto de párrafos, ¿no? Entonces, todo este conjunto de párrafos nos presenta pues un tema, ¿no? Un tema determinado, y al inicio se presenta un título para dar una referencia del tema que va a tratar, ¿no? Entonces, hacemos una lectura rápida. Siempre es importante, ya saben ustedes, hacer una lectura rápida para tener referencia o entender el texto para ir analizándolo y respondiendo algunas interrogantes y también poder analizar su estructura, ¿no? Y en este caso, saber qué tipo de texto es, ¿no? Pero si bien es cierto, ya sabemos que es un texto expositivo, entonces pasamos a leer para ver cuáles son sus características. Se titula Los valores, accesorios o diamantes en la vida del hombre. Los valores son creencias globales con las que nos sentimos fuertemente identificados y que nos permiten relacionarnos con el mundo de tal manera que pensamos y sentimos que actuamos de forma adecuada. Si se pensara 5 segundos en los valores principales que cada uno posee, ¿de qué palabra acudirían a la mente? En algunos casos la libertad, en otros el respeto, la amabilidad o tal vez la honestidad. Es probable que el primer valor que se ha pensado sea con el que haya más identificación y que se trate de uno de los valores que están presentes en varias de las decisiones personales importantes. ¿Qué significados tiene ese valor? ¿Será el mismo del compañero o del mejor amigo? Probablemente no. Al igual que cada ser humano es diferente y único, también lo es su sistema de valores. ¿Qué se puede decir del valor de la honestidad? Es actuar con decencia, decoro, respeto y dignidad. Este valor es uno de los más importantes para lograr la paz entre las relaciones con los seres humanos que formamos la sociedad. Una persona honesta es la que permanentemente busca lo correcto, lo honrado, lo justo, que no pretende jamás aprovecharse de la confianza, inocencia e ingenuidad de otras personas. Definitivamente la formación y educación de los individuos y la salvación de los pueblos y las naciones está en la educación sabia de los valores humanos, ya que es una buena vacuna de prevención y cura de las deformaciones de las conductas humanas originadas por el ambiente adverso en el que nos podemos encontrar. Entonces hemos hecho una lectura rápida, entonces vamos a analizar, ¿no? Si se dan cuenta, a diferencia del texto argumentativo, tenemos que ver qué estructura presenta, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, al inicio nos está haciendo una pequeña introducción, ¿no? Nos está hablando, en este caso, sobre los valores, ¿no? Como creencias globales. Entonces, ahí tenemos la introducción que siempre se presenta en el primer párrafo, ¿no? Al igual que el texto argumentativo. Luego, entonces, en el texto argumentativo, por ejemplo, encontramos lo que es la tesis, ¿no? Pero aquí no encontramos tesis, ¿no? Directamente se va al cuerpo
o como también se denomina el desarrollo, en este caso, del tema, ¿no? Entonces, el desarrollo del cuerpo está pues en el segundo y tercer párrafo. Ahora, ¿por qué les menciono que está en el segundo y tercer párrafo? Porque si se dan cuenta, ya nos va explicando, se va analizando en el segundo y tercer párrafo, nos va analizando, ¿no? Se va analizando lo que son los valores, se va explicando y se plantea algunas interrogantes, ¿no? Para, en este caso, pretender hacer reflexionar, ¿no? En este caso, al lector. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que el último párrafo es la conclusión? Por ejemplo, ustedes, yo les había mencionado siempre que en un texto vamos a encontrar normalmente lo que son los conectores, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es, en el último párrafo, por ejemplo, podemos apreciar que tenemos, dice, definitivamente, ¿no? Definitivamente la formación y educación de los individuos ya está concluyendo, si se dan cuenta. Es- eh, entonces, al final, entonces presenta la conclusión, ¿no? Entonces, un texto expositivo simplemente va a estar compuesto por el título, la introducción, el cuerpo o desarrollo, y al final va a estar la conclusión, ¿no? Entonces, eso sería la estructura de un texto expositivo. Entonces, a diferencia, en este caso del argumentativo, ya lo hemos mencionado, ¿no? Está la introducción, viene la tesis, el cuerpo y la conclusión. Entonces, ahí en el texto argumentativo entonces encontramos la tesis, ¿no? Ahora, ¿qué se presenta en el argumentativo? Se presentan argumentos. Entonces, en este caso, ¿qué se presenta en los expositivos? Simplemente se da a conocer un tema, ¿no? Un tema en específico. Entonces, simplemente se está difundiendo lo que son diversos temas, ¿no? Se está definiendo, se está ejemplificando, se está describiendo, ¿no? Mientras que en el argumentativo, en este caso se presentaba argumentos, ¿no? Puntos de vista, tesis, ¿no? Pero aquí, a diferencia del texto expositivo, en este caso se presenta simplemente este, una información o un tema determinado, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Y aparte que su estructura es diferente, ¿no? Ya lo hemos explicado. Eh, entonces, respondemos a estas preguntas. Dice, ¿qué características presenta el texto? Pues ya lo hemos mencionado, ¿no? Simplemente aquí se está dando a conocer un tema, ¿no? Se está brindando información, ¿no? Se está difundiendo, en este caso, la información. Ahora, ¿mediante qué? Se está definiendo el tema, se está ejemplificando, se está describiendo, como les digo, ¿no? En este caso, pero sigue un orden y una secuencia, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Está primero al inicio la introducción, luego viene el cuerpo y al final está lo que es la conclusión, ¿no? Entonces, eso sería la característica, ¿no? ¿Qué estructura? Ya lo hemos dicho, ¿no? Título, introducción, cuerpo, desarrollo y al final la conclusión, ¿no? Entonces, esos tres elementos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? A ver, ¿qué finalidad tiene el texto? En este caso, entonces, como les digo, el objetivo es de informar y difundir conocimientos sobre un tema. Simplemente eso es la finalidad de este texto, ¿no? De informar y difundir conocimientos sobre un tema. En el argumentativo, presentar argumentos, ¿no? Con el fin de convencer, en este caso, al destinatario. Aquí simplemente brindas información y difundes, en este caso, conocimientos sobre un tema, ¿no? Ahí está la diferencia. Bien, entonces, a ver, otro punto importante que les quiero mencionar también es que hay que tener en cuenta al momento que nosotros redactamos un texto. No, primero, como les había mencionado, ¿cuál es su propósito comunicativo? Pues todo el que escribe tiene una intención comunicativa específica, ¿no? Si yo quiero argumentar sobre un tema, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es redactar un texto argumentativo, ¿no?
quiero presentar información sobre un tema, difundirla, ¿no? En este caso, simplemente puedo redactar un texto expositivo. Entonces, el propósito comunicativo aquí varía según la intención, ¿no? Ahora, quiero describir algo, ¿no? Algún lugar, quiero describir a una persona, ¿no? Algún acontecimiento. Entonces, pues tengo que redactar un texto descriptivo, ¿no? Y así. Vamos a ver también los textos instructivos, cuál es su propósito comunicativo, ¿no? Ya, entonces, eso también es importante tener en cuenta. Otro, el sentido completo. Es un texto que desarrolla una idea completa, ¿no? Al igual que el argumentativo, ¿no? Por eso es que respeta una cierta estructura, ¿no? Entonces aquí lo mismo. Se está, en este caso, presentando el tema. En el cuerpo se están presentando secuencialmente, ¿no? En los diversos aspectos. En este caso se está conceptualizando, se está ejemplificando, ¿no? Se está describiendo también. Y al final entonces se está resumiendo todo lo que se ha mencionado en el desarrollo, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Tiene sentido completo. Unidad se refiere a la calidad de la información que aparece en el texto, ¿no? Entonces cuando habla de calidad de información, si se dan cuenta que al final podemos apreciar la referencia, de dónde se ha sacado esta información. Entonces eso hace referencia cuando dice calidad de la información. Nosotros al momento de trabajar textos, al momento de redactar algún texto, hay que apoyarnos en las referencias bibliográficas, ¿no? No hay que trabajar un tema vacío. Siempre apoyarnos en libros, ensayos, información de internet, confiable por supuesto. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Luego, coherencia, dice las relaciones lógicas existentes entre cada oración y con las otras, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Entonces, se está hablando sobre un tema, ¿no? Por ejemplo, los valores, no puede variar ahí, no puede haber una contradicción. Eso hace referencia a la coherencia. Se está hablando aquí netamente de los valores. No, no puedes hablar más abajo de enfermedades o, no sé, algún fenómeno, algún acontecimiento, ¿no? Entonces, está hablando netamente de los valores, eso es la coherencia, ¿no? Ahora, cuando hablan de cohesión, dice, es el mecanismo morfosintáctico que permite unir una proposición, oración o un párrafo con algún elemento mencionado previamente en otra frase o párrafo, ¿no? Pues tiene que tener sentido, pues. Utilizamos verbos, utilizamos en este caso eh, preposiciones, utilizamos conectores, ¿no? Es importante. Eso es cuando habla de cohesión, ¿no? En este caso, la forma y el sentido del texto, ¿no? Morfosintáctico. Bien, entonces, estas características debe presentar un texto al momento que nosotros hacemos nuestra redacción. Es importante, por eso mencionar. Tenemos lo que es la definición ya del texto expositivo. ¿Qué es el texto expositivo, no? Tiene como objetivo informar y difundir conocimientos sobre un tema. Utiliza definiciones, ejemplos y descripciones, entre otros procedimientos, ¿no? Entonces, su finalidad nada más es aquí, ¿no? Objetivo es informar y difundir conocimientos sobre un tema. Entonces, por ejemplo, los libros, pues, son netamente textos expositivos, ¿no? Nos presentan una determinada información, un determinado tema, ¿no? Bien, dentro de los textos expositivos tenemos dos tipos, los divulgativos, ¿no? Estos informan sobre un tema de interés, van dirigidos a un amplio sector público, pues no exigen conocimientos previos sobre el tema. Dentro de esto encontramos, por ejemplo, los apuntes, los libros de texto, las enciclopedias, los exámenes, entre otros. Entonces, aquí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Dice, van dirigidos a un amplio sector público, pues no exigen conocimientos previos sobre el tema. Entonces, va a ser un texto más adecuado para en este caso, para el público. Va a ser más entendible, ¿no? Se van a utilizar palabras que lleguen a todo público para que este texto sea entendible, ¿no? Entonces, por eso que se dice son divulgativos. Y luego tenemos los especializados. Tienen un alto grado de dificultad, pues exigen conocimientos previos sobre un
tema en cuestión. Dentro de estos están pues los informes, las leyes, ya requieren una interpretación, ¿no? Y los artículos de investigación científica, ¿no? Cuando nosotros leemos este tipo de texto, por ejemplo, hay que conocer algunos términos, tener conocimiento, algunos antecedentes sobre ese tema, ¿no? Y así, entonces vamos a tener dos tipos, ¿no? Los divulgativos y los especializados. Bien, características, sigue un orden o secuencia, ¿no? Todo texto va a seguir un orden y secuencia. Eso es característico, ¿no? De todo tipo de texto. Por eso es que presenta una estructura determinada. Desarrolla un tema, por supuesto, ¿no? Sobre todo el texto expositivo, desarrolla un tema. Tiene un lenguaje claro y preciso, exactamente, ¿no? Se apoya en este caso en los conectores, en este caso en el sentido, en la sintaxis, ¿no? En el conjunto de párrafos, en las oraciones que hablen sobre el tema, ¿no? Que en ningún momento haya contradicción, como se dice, ¿no? En este caso. Que tenga coherencia, que tenga cohesión. Usa términos técnicos y especializados. Como les digo, en los divulgativos, algunos términos técnicos, en los especializados también, ¿no? Cuando ya se trata de, en este caso, de artículos de investigación científica, ¿no? Entonces, otro puede usar datos cronológicos, ejemplos, esquemas y dibujos, entre otros. Entonces, eso va a ser una característica también de los textos expositivos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las partes? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Hemos analizado al inicio, ¿no? Tenemos el título, tenemos la introducción, el cuerpo de desarrollo y conclusión. El título es claro y alude el tema a tratar, ¿no? Por eso, como digo, nos da una referencia el título siempre, ¿no? Sobre el tema. Introducción, presenta el tema y los hechos que se desarrollan. Ya, al inicio no se presenta el tema, definiéndola, describiéndola, ¿no? Presentando algunos antecedentes de repente. Luego tenemos el cuerpo de desarrollo, presenta los hechos de manera secuencial usando conectores de tiempo y el narrador en primera o tercera persona, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. El uso de los conectores de tiempo y en este caso el narrador puede ser en primera o tercera persona, ¿no? La conclusión resume todo lo dicho en el desarrollo. Entonces, en este caso, como se mencionan las características, sigue un orden o una secuencia, ¿no? Se empieza al inicio con el título y se termina con la conclusión. Bien, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de texto expositivo, pero en este caso este es un tipo especializado. ¿Por qué? Porque nos está hablando sobre la neurociencia y la neurotecnología, ¿no? Es un tema ya de investigación científica, ¿no? Algunos términos que podemos encontrar, por ejemplo, dice, vamos a leer rápidamente, ¿ya? Ya, ¿cuál es el título, por ejemplo, de este texto? Neuroética en México, dice, ¿no? La importancia que tiene la neurociencia y la neurotecnología actuales han permitido un mayor conocimiento de presuntos sustratos, ¿ve? Y mecanismos involucrados en emociones, conductas, pensamientos y en la toma de decisiones morales. El uso de estas herramientas plantea preocupaciones sobre el posible mal uso o incluso sobreuso de la manipulación cerebral, la neuroética, ¿ve? Nos habla un término especializado aquí, ¿ve? Neuroética, una combinación. Es una palabra compuesta, neuroética. Es la disciplina dedicada a estudiar estos temas. La neuroética en México se encuentra en una etapa naciente, por lo que se sugiere cautela en temas no reportados en la literatura internacional como factores médicos, por ejemplo, la medicina prehispánica. Y algunos antecedentes, por ejemplo, ¿no? Medicina prehispánica. Legales, por ejemplo, marcos ambiguos en neurociencia y neurotecnología. Y socioculturales, por ejemplo, la etnografía, de algunos términos ya que nos habla aquí. Entonces hay que tener algunos conocimientos, como se dice, ¿no? Previos sobre este tema, hay que investigar un poco, ¿no? Aquí hay algunos términos que ya tenemos que investigar para poder entender este texto, ¿no? Mezcla de filosofía del oeste y prehispánica, por lo que es necesaria una reflexión con el objetivo de enfocarse en
el bien del paciente con un contexto cultural mexicano, fomentar una neuroética global, considerando la diversidad cultural neurocognitiva dentro de un marco de respeto etnográfico. ¿Ven? Si se dan cuenta, ¿no? Nos habla de neuroética, nos habla de neurocognitiva, nos habla de etnográfico y así. Entonces, al inicio, entonces, hemos presentado un texto expositivo, pero en este caso sería un divulgativo, ¿no? Porque nos hablaba de los valores y ya nosotros, no es necesario que tengamos algún conocimiento previo, ¿no? Ya tenemos referencia, ¿no? Pero aquí en este segundo texto se está presentando, en este caso, un texto expositivo especializado, ¿no? Tiene un alto grado de dificultad, ¿no? Para poder nosotros entender. Bien, entonces, eso es todo lo referente a lo que son textos expositivos. Estimados estudiantes, eso es todo en cuanto al desarrollo del tema y nos encontramos en la siguiente sesión.